Buenos días a la buena gente de todo el mundo. Bienvenidos a Kiosco de Prensa cada mañana. Bueno, vamos a empezar el repaso a la actualidad que hacemos aquí antes de empezar las mañanitas en Radio Buñol. Y ya sabéis, antes de empezar, que estáis todos invitados. Si queréis hacer alguna pregunta, queja, crítica, propuesta, información, ya lo sabéis. Tenéis los teléfonos, las redes sociales, YouTube, todo lo que queráis para poder colaborar y trabajar con esta radio que es vuestra. Como decía nuestro compañero de Raúl Martínez, que lo tenemos a los controles técnicos, también para recibir vuestras llamadas. Hoy, 14 de abril, Día de la República. En fin, no lo cuentan en muchos sitios, pero en fin, el Día de la República, eso que echamos de menos tanta gente, ¿no? Tantísimos millones de españoles, a pesar de la propaganda. Pero en fin, vamos a ver si la recuperamos, la República, otra vez. Y empezamos a mejorarla también, por supuesto. Ya estaba bien, pero hay que hacerla mejor cada día y intentar olvidar estos años de dictadura que continuamos teniendo. Bueno, como os decía, vamos a empezar empezando con los periódicos, valga la redundancia, las portadas de los periódicos, las noticias de portada de los diferentes periódicos. Hoy toca propaganda y deportes, os aviso ya. Lo digo porque la verdad es que hoy me ha llamado muchísimo la atención. Por ejemplo, fijaros una cosa, la portada del País. Bueno, vamos a empezar noticia por noticia, ya veréis lo que os comento, ¿no? Que hoy toca propaganda de guerra y deportes. Empezamos. La Unión Europea negocia con Estados Unidos, que ya lo sabéis, ¿no? Pero en fin, continúan. Lo cuentan en el País. Y aquí viene a la propaganda y la manipulación. No habréis visto en muchos periódicos por ahí que hablen de matanzas, de carnicerías, de genocidio, de masacre, ni nada de esto, refiriéndose a Palestina. ¿Verdad que no? Nunca, jamás. Ningún periódico español habla de matanzas. Bueno, periódico español de mayor tirada. Los diarios digitales sí que ponen Israel asesina y todas estas cosas, ¿no? Pero las palabras matanza, carnicería, masacre y todo esto no se utilizan nunca cuando se habla de Palestina. Pero cuando se habla de Ucrania, sí. Rusia ha atacado Ucrania y ha matado unos cuantos civiles, varias personas, bastantes, 30 y tantas personas. Y en el País hablan de matanza, en el ABC hablan de carnicería, en el Mundo de masacre. Y en La Razón y en La Vanguardia pues dicen que Ucrania ha atacado Rusia, de que Rusia ha atacado Ucrania. Pero en fin, lo digo para que veáis cómo se lleva la opinión pública a un extremo o a otro. Bueno, una encuesta sobre economía, por si yo no sé, como también es otro tema de propaganda, el tema económico y lo que comentaba la semana pasada, ¿no? Es una guerra comercial entre grandes empresas, grandes millonarios y grandes personajes con poder económico y militar. Así que lo de la guerra económica pues les afecta a ellos, no a nosotros, a ti o a mí que nos estamos escuchando, ¿no? Bueno, y ahora ya lo que os decía, la propaganda y los deportes. En la portada del País nos hablan una entrevista a Ángel Víctor Torres, que no lo conocerá casi nadie, pero es un ministro español. Un policía contra la corrupción. Dice que aunque lo dejen solo, que va a continuar peleando contra la corrupción. Me parece maravilloso. Ya veréis qué vida más dura va a tener este hombre. Y luego ya, Alcaraz gana en Montecarlo. El Real Madrid a la vez quedó 1-0. Marc Márquez gana en Qatar. Y así sucesivamente. Así nos olvidamos de las cosas importantes de la vida. Y en vez de estar informándonos de cosas importantes para que vayamos tomando decisiones correctas, pues no nos enteramos de nada y seguimos hablando de fútbol, de Alcaraz, de Márquez y de todas estas cosas. Bueno, en ABC, Ábalos y Traxa. Y en El Mundo, que también va a su aire, nos cuentan que el PP va a por los votos de Vox. Estados Unidos, dice aquí en la portada del Mundo, que pone en vigilancia a España porque se ha ido Pedro Sánchez a visitar a China. Siguen hablando de los mercados de las bolsas y cosas de estas, no el mercado que tenemos en el barrio. Luego, Mbappé pide perdón, pues si hace como el rey que tenemos en Abu Dhabi, Juan Carlos I de Abu Dhabi, que pide perdón pero luego sigue haciendo lo que quiere, pues estamos igual. Bueno, Alcaraz y Van der Poel, otro deportista, es en este caso ciclista. Como veis, los periódicos de hoy podrían acogerse bajo el titular de deportivos.
En La Razón nos cuentan que Puigdemont, la trama rusa y todas estas milongas que llevan diciendo estos periódicos de extrema derecha y derecha extrema de toda la vida. Luego Mbappé, también, todos los días. Márquez, que ganó, Alcaraz, que ganó, el Papa, que se ha ido a donde, que en fin, que ha ido a visitar, no, bueno, el Papa. Y luego aquí en La Razón nos dicen el PP, el caso orgía, no sé cuál es, la verdad. Luego Planas con Traxa, el tema este de Ábalos y todo esto. Y luego nos cuentan aquí una cosa muy importante, que cada día se cierran 25 comercios de comercio tradicional. Así que ya sabéis cómo vamos a acabar, en manos de Amazon. Bueno, y terminamos con la portada de La Vanguardia, que hoy es la más sosa de todas. El turismo y Trump, cómo se están preparando los hoteles, las líneas aéreas y tal, con los aranceles y tal. Luego una investigación sobre el helicóptero, que no tenía caja negra, el accidente este de la semana pasada. Dos entrevistas a diferentes puntos de vista sobre la eutanasia y Alcaraz, que ganó. Ya veis la portada de La Vanguardia hoy, qué cosas. Bueno, casi nos hemos quedado ya sin noticias para comentaros diferentes en las portadas de los diarios deportivos, pero vamos a ello. Alcaraz ha ganado en Montecarlo, el Real Madrid le ganó al Alavés 1-0, Marc Márquez ganó en Qatar. Eso todas las portadas de los periódicos deportivos. Y luego ya en Marca nos cuentan que a las 21 horas se enfrentarán las guerreras. También nos cuentan que Caparrós al rescate del Sevilla y el gol 5000 del Athletic, por si os interesa. En la portada de las nos cuentan también que, ya ahí me he perdido porque pone el Atlético a las 21 horas, pero el Mundo Deportivo dicen el Athletic Valladolid a las 21 horas. No sé si es el Atlético, el Athletic, el Atleti o el Athletic. Así que me pierdo. Vosotros sabréis quién es a las 21 horas el que se encuentra con el Valladolid. Yo no. Luego Valde se queda sin final de Copa. El Real Madrid Basket ganó y Van der Poel también ganó. Se cayó Pogacar. El Mundo Deportivo, aparte de Alcaraz, el Real Madrid Alavés y el Márquez que ganó, el Athletic Valladolid. Es que ya me he dado cuenta que depende si dices Atlético, Atleti o Athletic, son equipos diferentes. O no. Eso es una gran duda existencial que yo he tenido siempre, ¿no? El Atlético es el mismo que el Atleti o el Athletic. ¿Es el de Madrid, el de Bilbao? O no sé. Bueno, y en Sport nos cuentan, perdonad mi ignorancia, ya sabéis que para mí lo del mundo deportivo es un chiste, una broma, una manera de pasar el tiempo para no preocuparse de cosas importantes, una cortina de humo. Bueno, pues en Sport, aparte de lo que os comentaba, el Alcaraz, el Real Madrid y el Marc Márquez, Osasuna, Girona quedó 2-1 y el Granada-Barça quedó 86-93 en básquet. Y Van der Poel, que ganó también. Con eso terminamos la información deportiva. Bueno, perdonad, ya sabéis que el kiosco de prensa no es el mejor lugar para los aficionados a los deportes. Pero en fin, ya sabéis que os pido perdón todos los días. En la Comunidad Valenciana, pues casi también deportes. Y la masacre en Rusia, claro. Y la masacre en Ucrania, perdón. De Israel, pues no dice nadie nada. De hecho, solamente hay un periódico, uno, que nos cuenta alguna cosa sobre Israel. Bueno, como decía, en la portada de Levante nos cuentan que en MotoGP, en Mundial MotoGP, hay 2 valencianos que han ganado. Luego, aquí sí que viene una interesante en la portada de Levante. La mitad de las poblaciones con playa necesitan obras y arena. No estoy muy de acuerdo. La mitad de las playas no necesitan obra y arena, necesitan retirarse de la orilla. Porque el mar va a ir recuperando terreno por muchas obras y por mucha arena que vuelquen. Pero en fin, ya lo aprenderéis, no os preocupéis. La Semana Santa, que ya estamos empezando, por cierto, y están intentando levantar el asentamiento en la CV36. Y Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana dice que el colapso de las cercanías y todo esto, pues que tiene que ver porque como están priorizando
la intervención de los ferrocarriles en la Dana, por la Dana, pues oye, por eso tenemos estos problemas. Pues no, no es por eso. Es porque tenemos abandonado el vehículo, los ferrocarriles de cercanías, porque estamos gastando todo el dinero en el AVE. Y como no se atienden los trenes de cercanías, pues oye, pasa lo que pasa. Bueno, van a declarar un montón de gente ahí ante la jueza de Catarroja por el tema de la Dana y ya sabéis lo que hay. Y luego nos cuentan aquí que Pedralba, con el alcalde del PSOE, le ha alquilado un local municipal a una organización de extrema derecha para que hagan un mitin contra los migrantes. Y luego nos quejaremos de que la extrema derecha está campando a sus anchas. Si no se le para y no se le pone un poquito en su sitio, pues al final pasa lo que pasa. Bueno, en el diario Mediterráneo nos cuentan que en la provincia de Castellón hay 750 fármacos con problemas de suministro. Y luego ya deportes. El Betis Villarreal 1-2, el Castellón Racing empate a 1, un padre que ha donado un riñón a su hijo, el Domingo de Ramos, las ayudas a los coches que ya se notan, y García Dols regresa, no sé quién es. Vale, y nos vamos a el diario 20 minutos. En 20 minutos nos cuentan que la gran mayoría de los valencianos dicen que viven en zonas bien comunicadas. Encantado de saberlo. La ofensiva rusa, le llaman aquí ahora, en este periódico, y la Cámara de Comercio le entrevistan al presidente y habla sobre China. La Semana Santa, si lloverá o no lloverá, y luego ya deportes. Alcaraz gana, Márquez gana, Villarreal gana. En el diario Información de Alicante, más deportes. El Hércules Mérida empató a 0 y luego ya la Burrica en Alicante. Creo que le llaman la Burrica a una procesión que hay por ahí en Alicante, pero en fin, no sé, como yo estas cosas no las sigo. Y luego el tema de que hay que agilizar la justicia porque está muy retrasada para ponerse al día informáticamente. Y luego le entregan los restos de 2 víctimas del franquismo a sus familiares en Alcoy. Los de Vox dicen que fue una época de paz, prosperidad y seguridad. Pero en fin, han entregado los restos a 2 víctimas del franquismo en Alcoy. O sea, algo no me cuadra, pero ya lo sabéis. Y luego nos vamos a la portada de las provincias. Y aquí se lleva el premio. La mitad de la portada está dedicado al birding. Si queréis saberlo, bueno, no, os lo explicaré para que no compréis la portada de las provincias. Es una nueva entretenimiento que es para fotografiar pajaritos. Pues eso es la portada de las provincias hoy. Y luego la fachada de Campanar, que si tenía o si no tenía los materiales que tenían en el proyecto. La masacre de Rusia, en este caso masacre. Morán, que está muy débil, la del PSOE aquí en Valencia. Y valencianos en Qatar, los 2 pilotos de moto que están ganando algo en Qatar. Por lo que se ve, para hacer algo en España te tienes que ir a Qatar o los países árabes, porque todo está allí. Es el que paga manda, claro. Y luego, pues eso, si es una dictadura, pues oye, no pasa nada, que tiene mucho dinero. Bueno, con eso terminamos los periódicos, las portadas de los periódicos de la Comunidad Valenciana y nos vamos a los diarios digitales, a ver qué cosillas nos cuentan, diferentes. En el diario.es, como los diarios digitales van más actualizados, ya nos informan de que esta madrugada ha muerto Mario Vargas Llosa, el escritor mundialmente conocido. Y luego más cositas del diario.es. La Guardia Civil denuncia a un asesor del PP en el caso de la empresa de tierras raras de Ciudad Real. Parece un trabalenguas. Empresa de tierras raras de Ciudad Real. En fin, corrupción de todos los días, ¿no? No pasa nada. Bueno, de todos los días en algunos casos, en otros se callan muy bien. Bueno, más cosas. Aquí un reportaje chulo. ¿Y si llegara la inteligencia artificial general? Ya veréis que va a llegar, lamentablemente. El equipo de Google, que ganó el Nobel, señala
los mayores riesgos. Los que tengáis curiosidad como yo y hayáis leído algunas cosillas sobre inteligencia artificial, veréis que hay algo muy peligroso ahí, que nadie está controlando. Pero en fin, a lo mejor es una opinión mía, que estoy mal informado. ¿Qué le vamos a hacer? Pero en fin, ya lo iremos viendo porque esto va muy deprisa, ya veréis. Bueno, el tema de Altri, que fijaros lo que pone aquí, que sorprende, ¿no? Teatros, campos de fútbol o redes sociales. La protesta contra Altri desborda la política. Y muchísimos de vosotros y vosotras me preguntaréis, ¿y qué es eso de Altri? Y entonces os daréis cuenta de que no nos están informando. Altri es una porquería que quieren montar, una gran porquería que quieren montar, una gran fábrica de celulosa que va a destruir la pesca de las rías, la vida de la rural de la comarca, va a envenenar el agua, los ríos, la tierra y va a destruir la vida social en Galicia. Pero como es un negocio para algunos, pues oye, todo para adelante. Bueno, menos mal que hay mucha gente concienciada y en todas partes, en actuaciones teatrales, en los campos de fútbol, en las redes sociales, en las movilizaciones que no nos cuentan los periódicos, pues hay una movilización muy importante contra esta barbaridad de Altri. Así que tenéis la suerte aquí en Buñol de estar en Radio Buñol y aquí nos informamos de estas cosas. Bueno, la administración andaluza paga 1,5 millones de euros, que se dice pronto, para que 2 cofradías y 2 procesiones, 2 hermandades vayan a Roma. Menos mal que somos un país aconfesional y eso es una cosa muy privada, lo de la religión, y cada uno se tiene que pagar su religión. Pues no, por lo que se ve hay gobiernos que están incumpliendo la Constitución y destinan 1,5 millones de euros para que 2 cofradías se vayan a Roma. Y luego un reportaje, este sí que está chulo. Bueno, chulo no, es lamentable, pero está interesante. Escuelas fumigadas. Estos son los niveles de agroquímicos detectados en el agua potable que beben los niños. Es un reportaje del diario.es, el equipo que tiene de investigación en Argentina, que desde hace 17 años que están fumigando los campos de toda Argentina con Roundup, con avionetas, y claro, eso va a parar al agua de beber. Pero el gobierno allí lleva 17 años sin indicar las cantidades de Roundup que hay en el agua, porque claro, si anunciaran las cantidades que están prohibidas, pues tendrían que prohibir el Roundup. Pero claro, como Bayer o Monsanto tiene muchísimo poder, pues el gobierno de Argentina, como el de España, como el de Europa, se la envaina y sigue permitiendo que utilicen Roundup, aunque sea cancerígeno, carcinógeno y mutágeno. Pero oye, no pasa nada, el negocio es el negocio. Luego hablaremos de seguridad alimentaria. Bueno, vamos al diario público. Mira, otro que tal. El rey, el de aquí, el Juan Carlos I de Abu Dhabi, no. El Felipe VI de España. Roza los 200 viajes oficiales en sus 11 años de reinado. Y dice aquí, cuyo gasto es un misterio. Transparencia, dice la Casa Real. Pero no sabemos nada de lo que nos cuesta. En fin, y tampoco sabemos lo que tiene, porque claro, como no hace declaración de la renta, me imagino que no hará tampoco, claro. Como tiene todos los privilegios reales, ¿verdad? Ay, madre mía. Bueno, y el otro, mientras tanto, el de Abu Dhabi, poniendo querellas a quien le salga de las narices, porque para eso es inviolable. Bueno, y luego aquí, el diario público es el único de todos los que me he leído esta mañana, 2 horas leyendo periódicos, y mirar, el único. Israel bombardea el hospital Al-Ali en Gaza y lo daña gravemente. Ah, pero esto no es una masacre. Ah, pero esto no es una carnicería. Ah, esto no es una matanza, como lo de Ucrania. Israel bombardea el hospital. Un hospital. Ay, en fin, esa es otra, ¿no? Cuando pasen los años, nos pasará como en 1942. Hace
mucho tiempo, en 1942, un periódico americano consiguió una exclusiva que consiguieron pasar en un microfilm, en una llave, informando de que Alemania estaba masacrando a 700.000 judíos polacos en los campos de exterminio. Bueno, no le importó a nadie. Pasó sin pena ni gloria en el periódico americano y en el resto del mundo. Aquí está ocurriendo lo mismo, ¿no? Van a hacer desaparecer a 3 millones de personas en Palestina y todo el mundo hablando del Real Madrid, de Marc Márquez, de Alcaraz y de Trump, que pone aranceles, pero que es muy bueno porque es muy socio importante para nosotros. En fin, qué tiempo nos ha tocado vivir. Mientras se comete un genocidio en directo, a plena pantalla, todo el mundo hablando de deportes y de otras cosas. Bueno, mira, hablando de cosas importantes, hoy en el Diario Público Antonio Turiel, un científico, un físico, matemático, alguien que sabe de qué va, nos hace un reportaje muy chulo, Crónica de la caída, hablando de la situación actual de los aranceles de Trump y de las imbecilidades de los gobiernos de la Unión Europea y del resto del mundo, de muchos países. Bueno, y esa es otra cosa curiosa, ¿no? Los periódicos españoles, o españoles por lo menos, ¿no?, podrían estar informando de los programas de gobierno y de las alternativas que están planteando otros gobiernos que hay por ahí, que eso sí que están haciendo programas con los que podríamos estar de acuerdo y tener mucha ilusión en ponerlos en marcha. No hay ninguna ilusión en armarse para la guerra, pero hay otros programas mucho más interesantes de otros gobernantes del mundo. Pero por lo que sea, los periódicos españoles no nos los cuentan. Pero en fin, leed lo de Antonio Turiel en el Diario Público, Crónica de la caída, y veréis qué cosas más interesantes. Y en el Diario Salto, pues mira, una marcha reclama la liberación de los 6 de Zaragoza tras un año en prisión. Los antidisturbios dijeron que 6 chavales que se manifestaban contra Vox en un mitin, pues que estaban haciendo cosas malas y están en la cárcel. Un año ya. No hay ninguno de extrema derecha en ninguna manifestación, en ninguna declaración de barbaridades que dicen que esté en la cárcel. Pero hay unos cuantos de izquierda que sí que están en la cárcel por manifestarse contra la extrema derecha. Algo va muy mal en este sistema. Y sin eliminar la ley Mordaza, el PSOE. Bueno, y luego una columna de María González Reyes para animar un poquitín hacia los seres humanos para que seamos más humanos. Una espiga entre los dientes. No es la que más me ha impresionado de María González Reyes, pero siempre es interesante leer a esta mujer. Bueno, con eso terminamos los diarios digitales y vamos a ver lo que nos cuentan las últimas noticias de Buñol y la comarca, sus digitales. En Hoy un Clic nos cuentan, si quiere abrir, sí, ya. A ver si aparece por aquí. No, no aparece por aquí. Esperad un momentín. Aquí, ya está. Récord de afluencia en la 4ª edición de Vinachest. Malsujeto está de vuelta. Buñol conmemora el Día de la República con 2 actos hoy. Y nueva edición de Escuela de Pascua en Buñol dentro del plan Corresponsables 2024-2025. Y luego la Generalitat traslada a la Mancomunidad Hoya de Buñol Chiva presupuesto para el fomento y promoción en materia de empleo y desarrollo de la comarca. Vale, con eso terminamos Hoy un Clic y nos vamos a Comarcal CV, que solamente ha actualizado una nota. Detenidos los autores de varios robos con violencia e intimidación en Requena, Chera, Siete Aguas, Ribarroja y Godelleta. Vaya turismo estaban haciendo esta gente. Vale, y en tu comarca, ahí sí que han actualizado bastantes cosillas. Empezamos por una fotogalería, 7.950 euros recaudados con los que se vuelve a demostrar la gran solidaridad y el respaldo a la Asociación contra el Cáncer en la RAN Cáncer de Buñol. Luego entrevistan a la víctima del pederasta de Buñol, que sufrió una agresión sexual con 8 años, que ha decidido denunciar. Y luego en Siete Aguas inicia la primera fase de rehabilitación del emblemático Chalet Carcí. Nueva edición de Escuela de Pascua en Buñol dentro del plan Corresponsables 2024-2025.
Buñol acogerá el primer encuentro intercultural de mujeres el próximo 15 de abril, o sea, mañana. Y la fiesta de la Vendimia en Cheste es reconocida como fiesta de interés turístico provincial por la Generalitat. Y creo que la última es Buñol se suma este sábado, o sea, el sábado pasado, claro, se sumó a la lucha contra el cáncer con su marcha Run Cáncer. Con esta última noticia terminamos el repaso de los últimos titulares de aquí de Buñol y de la comarca, y también terminamos de repasar toda la actualidad en titulares de los diferentes medios para que salgáis de casa con una cumplida información. Ya sabéis que aquí intentamos dar todos los aspectos de la noticia y luego ya vosotros ya continuáis profundizando, si os interesa, eligiendo el medio que queráis. Gracias por compartir estos minutos con nosotros, gracias por estar ahí, y dentro de un ratito a las 12 volveremos a comentar la actualidad en la tertulia, y ya sabéis, los interesados, los habituales, mañana a esta misma hora volvemos a hacer otro repaso completo de la actualidad. Muchas gracias y buenos días.